Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Este celular comienza más rápido que el otro. Y me quedo, cuando le doy a grabar, me quedo esperando que arranque, pero ya está arrancando. Hola, otro video más. Qué bueno que nos encontramos. Vamos a cerrar esta semana hablando de un tema que tengo varios días posponiendo, pero que ayer, el contexto de lo que sucedió ayer frente al Congreso, pues hace oportuno que hable de esto en el día de hoy, el Congreso de la República Dominicana. Hay muchos temas que a veces, situaciones que uno se pregunta, ¿de dónde habrá salido esto que está pasando? Y mucha gente se lo pregunta. Y mucha gente a veces cuestiona ciertas cosas. Y es legítimo cuestionar y es legítimo uno preguntarse de dónde vienen ciertas vainas que se están dando, que uno no se explica por qué se dan. Si bien es cierto, el mundo está tomando un rumbo de locura en estos últimos años, desde el año 2016-17, yo vengo hablando de diferentes situaciones que se han venido dando en Estados Unidos, que se han dado en Europa, en España sobre todo, en Inglaterra, en Argentina, Chile y en México. Son países donde hemos visto cómo se ha desatado una locura. En Brasil no tanto, porque en Brasil ha sucedido algo diferente al resto de América Latina. Brasil vio cómo todo lo que hoy está arropando el mundo comenzó a fraguarse en ese país ya en los años finales del gobierno de Dilma Rousseff, pero el cambio de rumbo que se dio en el año 2016, cuando, si no me equivoco, 2016, cuando fue destituida Dilma luego de haber ganado la reelección 2 años antes del poder como presidenta, y Temer terminar siendo el vicepresidente de ella, terminar siendo presidente, pues Brasil tomó otro rumbo. Ese rumbo lo llevó a un gobernante de derecha, poco más conservador, y muchas de las organizaciones que medraban a costa del erario en ese país, del dinero público para hacer activismo, pues quedaron sin acceso a mucho dinero dentro del mismo Brasil, y ha habido una recomposición de cómo esa sociedad ha estado enfrentando cuestiones que, aunque no menos cierto es, que allá se siguen dando, pero no con la fuerza tal vez que se dan en México o que se dan en Argentina o que se dan en Chile. Pero era inevitable que eso llegara a República Dominicana. Fue lo que advertí en el año 2017, recuerdo. Para julio de ese año leía un artículo donde contaba todo lo que estaba pasando en América Latina y que nosotros nos sentíamos en una especie de oasis, siendo una isla, entendíamos que estas cosas no iban a llegar. Pero sabiendo uno ya cómo estaba sembrada la semilla para que germinara todo esto también aquí. Eso pasó entre el 2013 y el 2017. Mucho financiamiento, mucho dinero. Surgieron un montón de organizaciones nuevas que han sido apéndice de las que ya existían y han recibido un montón de dinero. Y no hay cuestión que genere más estabilidad y más bienestar para quienes forman parte de estas organizaciones que ese dinero que viene de fuera. Esa es la realidad, pero tienen que, de alguna manera, cumplir con el mandato. De no cumplir con el mandato, no van a seguir recibiendo dinero. Y hay agendas que están muy bien financiadas y que en República Dominicana pues ya empiezan a hacerse sentir. Y muchos dirán, bueno, pues estamos hablando de una agenda que promueve los derechos humanos, la libertad de las personas, de hacer con su vida lo que quieran. Y estoy totalmente de acuerdo que a las personas se les respete la elección que hagan de la forma de vida que quieren llevar, siempre y cuando esta forma de vida no sea una imposición y que su forma de vida no tenga yo que financiarla o subsidiarla con mis impuestos. No hay ningún tipo de problema en esto. Pero ayer lo que pasó frente al Congreso fue
lo que ya hemos visto que ha sucedido y que está sucediendo, que tiene de patas para arriba a México actualmente. En México, el fin de semana pasado, la semana pasada hubo un escándalo. ¿Por qué? Porque una persona entra a un baño, un baño de un cine, Cinépolis, ¿Cinépolis o Cinemex? Cinemex. Cinemex son dos cadenas en México grandes que hay, Cinépolis y Cinemex. Y este pana entra a este baño, este transexual, dice que hace la denuncia, aparecen organizaciones que dicen que en ese cine del centro de la Ciudad de México se discriminó a esta persona, pero lo que se ha hecho saber es que al parecer había mujeres que se sentían incómodas con esta persona ahí, y también algunos alegan que esta persona le estaba mostrando sus genitales a estas mujeres. Una discusión de nunca acabar. Lo mismo que se dio en Carolina del Norte y la ley de los baños, de que las personas deben de ir al baño de su sexo biológico, al que le corresponda su sexo biológico, y no con el del sexo que ellos se identifican. Eso pasó hace unos años en Carolina del Norte, y es la misma fórmula donde quiera que vamos. Comenzamos con el tema de los malditos baños y por ahí arranca toda una locura que ha puesto Estados Unidos de rodillas frente a lo que algunos llaman el momento trans. Pero muchos se preguntarán, ¿y son tantos los transexuales? Bueno, no son tantos, pero sí tienen el suficiente poder y el suficiente respaldo como para poner de rodillas a toda una sociedad. Y eso viene para República Dominicana, o al menos eso pretenden algunos acá. No voy a hablar de datos estadísticos, ya lo he hablado antes. No voy a hablar de la realidad humana, pero sí de que muchas de sus exigencias ya están cubiertas por las leyes dominicanas. De que la Constitución Dominicana nos garantiza igualdad ante la ley y en dignidad como seres humanos. De que las leyes nos protegen a todos de la misma manera frente a los mismos actos que se perpetren contra nosotros. República Dominicana ni ningún país debería tener leyes especiales para tratar a ciertos ciudadanos en un estatus especial, a menos que estos ciudadanos estén en una categoría verdaderamente vulnerable. Digamos, personas que estén desvalidas porque su salud se ha visto comprometida. Y eso no sería una ley especial, sería una ley que le reconocería a las personas, a los seres humanos, el acceso a protección en caso de estar en una situación vulnerable. Y para ello no habría que percibirse o asumirse de tal o cual manera. Para ello habría que tener un problema de salud que te deje a ti en un estado de indefección total. Entonces, ¿qué pasó ayer frente al Congreso? Con todos contra nosotras, nada sin nosotras. Movimiento trans frente al Congreso. Eso fue lo que un pequeño grupo de personas ayer pues decía. El movimiento Transgénero Unidas Dominicanas protestó este jueves frente al Congreso Nacional. Demanda de que se aprueben normativas que le garanticen sus derechos fundamentales, tras asegurar que constantemente son vulnerados. La directora ejecutiva de Trans Dominicana, Talía Armendáriz, acudieron a manifestarse frente al Poder Legislativo en demanda de que se apruebe la Ley de Identidad de Género, ya que nosotras, dice, siempre somos excluidas, no se nos da trabajo, no se nos da un empleo necesario. Estamos exigiendo al Estado Dominicano nuestro derecho como personas y también como seres humanos, expresó. Eso dice la nota. Dice esta nota de Noticias Telemicro. Pero ayer, coincidencialmente, yo me encontré con un artículo, coincidencialmente, por eso digo, hoy quise hablar de esto, porque coincidencialmente ayer me encontré con un artículo escrito por Ben Appel. Ben Appel es un activista gay americano, norteamericano, muy conocido allá.
escribe para la revista Newsweek y ayer escribía este artículo que se llama La nueva homofobia. Lo que está viviendo Estados Unidos ahora hace pensar a muchos. Yo he hablado aquí del libro When Harry Becomes Sally, y define el momento que estamos viviendo, sobre todo a partir del año 2015 en adelante, como el momento trans. Habla del momento gay, del momento gay a partir de hechos muy importantes que pasaron antes de la llegada del siglo XX, pero el momento gay, así como gay, we all are gay, como es una expresión que yo recuerdo, como que todos somos gay, que se decía mucho a principios de los años 2000 en Estados Unidos, y que el activismo comenzó en esa dirección y hablaba de qué, del reconocimiento de derechos y el respeto a libertades que fueron producto de años de luchas y que se han dado en Estados Unidos. Pero pareciera que esto no termina nunca. Y muchos se preguntarán de dónde viene esto. Pues Ben Appel hace un resumen bastante interesante sobre todo esto. Dice, hay una nueva versión aterradora de la homofobia que impregna Estados Unidos, disfrazada de activismo LGBTQ para las personas homosexuales adultas como yo. Está claro que este activismo no promueve nuestra igualdad, sino que de hecho promueve nuestra capacidad de vivir en paz en la sociedad. De hecho, está amenazando nuestra propia existencia. Me di cuenta por primera vez de esta nueva homofobia en el verano del 2017 cuando hice una pasantía en una importante organización de derechos LGBTQ. En enero me inscribí en la Universidad de Columbia para completar mi título universitario, una meta que había propuesto durante más de una década. Después de ofrecerme como voluntario para la campaña por la igualdad en el matrimonio de Maryland y una posterior campaña de legislación sobre los derechos de las personas transgénero, mi aspiración era convertirme en escritor y activista por la justicia social, dice él. Mi entusiasmo por la pasantía rápidamente dio paso a una mezcla nauseabunda de miedo y vergüenza. Rápidamente aprendí que yo no era el tipo correcto de queer. Yo era solo otro hombre gay cis, abreviatura de cisgénero, una palabra que nunca había escuchado hasta que me la asignaron por lo general como un insulto. En otras palabras, una reliquia privilegiada y no evolucionada del pasado. Después de todo, tenía mis derechos, el derecho a casarme, el derecho a servir abiertamente en el ejército, el derecho a asimilarme en esta sociedad opresiva, sí, heteronormativa, patriarcal. Era hora de dar paso a una nueva generación de queer, una que tenía muy poco que ver con los derechos basados en el sexo y más con la abolición total de los conceptos de sexo y sexualidad. En ese momento estaba agotado de tanta energía mental memorizando los pronombres de mis compañeros de trabajo y todos los nuevos dogmas progresistas por miedo a que me condenaran ferozmente si cometía un desliz. No me quedaba nada para pensar críticamente o para cuestionar dónde estaba cualquiera de estos dogmas, incluso de dónde habían venido. Afortunadamente, y algo por casualidad, el semestre siguiente me inscribí en una clase llamada Historia de lesbianas y gays en Estados Unidos, dirigida por el destacado historiador gay George Chauncey. Fue allí donde la cultura que había encontrado en mi pasantía, y por supuesto en el campus súper progresista y extremadamente queer de Columbia, comenzó a tener sentido. En esa clase aprendí sobre la teoría queer, una oscura disciplina académica basada en gran parte en los escritos del difunto intelectual francés Michel Foucault, quien creía que la sociedad categoriza a las personas, hombres, mujeres, heterosexuales u homosexuales, para oprimirlas. La solución es desdibujar intencionalmente o queer los límites de estas categorías. Pronto, queering se convirtió en el método predominante de discusión y análisis de género y sexualidad en las universidades. Con la proliferación de las redes sociales,
que difunden dogmas ideológicos más rápido que cualquier institución religiosa en la historia, los académicos y activistas pueden reducir estas teorías a máximas agradables, fáciles de digerir y regurgitar, especialmente en plataformas como Twitter, Tumblr y ahora TikTok. Así es como de repente tenemos un aumento masivo en la identificación de jóvenes trans y no binarios. Los teóricos queer insisten en que subvertir las categorizaciones que se les han impuesto a los jóvenes, por ejemplo, el sexo que se les asignó al nacer, es la máxima expresión de autonomía y además la clave para liberar la sociedad de un sistema diseñado en gran parte, así que afirman, los hombres blancos cisgénero. No importan los logros científicos y culturales de las mujeres y las minorías raciales. Esto podría ser una preocupación si, al adoptar estas nuevas identidades, los jóvenes simplemente estuvieran jugando con los límites de la expresión de género normativa. Algo que los gays, lesbianas, feministas, la mayoría de los liberales e incluso muchos conservadores agradecerían 2 décadas después del siglo XXI. Pero muchos niños pequeños no se limitan a pintarse las uñas y usar vestidos, y las niñas hacen más que cortarse el pelo y jugar fútbol. Con una frecuencia cada vez mayor a estos niños se les dan medicamentos para bloquear su pubertad, hormonas del sexo opuesto y cirugías irreversibles. Todo ello alentado primero por las comunidades en línea, luego por los principales medios de comunicación y ahora por la actual administración presidencial de Estados Unidos. En raras ocasiones, la medicación es el camino adecuado para los jóvenes que no se ajustan al género, en particular aquellos cuya disforia de género, una marcada incongruencia entre el género experimentado expresado y el género asignado, que dura al menos 6 meses, según el DSM de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, lo define, que se origina muy temprano en la vida, causa angustia mental y aguda, y no muestra signos de cesar sin intervención médica. Pero según los 10 principales estudios de seguimiento sobre la disforia de género juvenil hasta la fecha, la gran mayoría, hasta el 85% de quienes experimenta esto, termina desistiendo durante o después de la pubertad. Es decir, se sienten cómodos con su sexo biológico y ya no desean identificarse con el sexo opuesto. ¿Y qué más encontraron estos estudios? Que la gran mayoría se identificó como gay, lesbiana o bisexual a la edad adulta. Incluso, sin estos estudios, la mayoría de los gays y lesbianas podrían haberte dicho tanto. La no conformidad de género, después de todo, es una experiencia muy común para la mayoría de nosotros durante la infancia. Yo, por mi parte, fui acosado implacablemente en la escuela primaria por mi feminidad. ¿Es usted un niño o una niña? Los niños se burlaban. Cuando aún no me había arrojado esa palabra tan efectiva de 6 letras, faggot, cuando era niña, dando vueltas en las faldas floreteadas de mis hermanas mayores. A menudo también me imaginaba como una niña, incluso en la edad adulta. Ocasionalmente, aunque no a menudo, me considero del sexo opuesto, una experiencia que especulo es común para los hombres homosexuales. Después de todo, nuestra disposición inherente nos brinda el beneficio de percibir la vida a través de una lente de doble género, pero he crecido hasta convertirme en un hombre equilibrado, exitoso, incluso masculino, cómodo con su sexo y claro, la extrema derecha religiosa sigue siendo una especie de amenaza y yo, como cualquier otra persona gay, todavía puedo ser picado por los insultos anti-gay y puedo tener la amenaza de violencia en espacios menos aceptados. Pero hoy tengo el mismo miedo de los activistas radicales que alguna vez deseé emular, activistas que impulsan una agenda regresiva y antiliberal que cosifica los estereotipos de género, minimiza la seriedad de la medicación a largo plazo y en última instancia busca abolir mi identidad, ya que sin sexo biológico, no hay homosexualidad. Hoy en día, los espacios menos aceptados para personas como yo son todos los lugares, los pasillos de las organizaciones de derechos LGBT, donde la amenaza puede no ser la violencia, pero, sin embargo, es una terrible estigmatización y vergüenza
termina diciendo él. Dice, hablando recientemente sobre estos temas con un especialista de salud mental LGBT, uno entre muchos, que tienen serias preocupaciones sobre la rapidez de la transición médica para los jóvenes en los Estados Unidos, me llamó la atención que si los activistas radicales pueden convencer a suficientes personas de que el sexo biológico es una farsa, que las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres, entonces el camino hacia la eliminación de las personas homosexuales que no se ajustan a los roles de géneros estará completamente pavimentado. Es posible que haya escuchado historias de padres angustiados cuyos hijos repentinamente anunciaron la identificación trans. Tal vez tú eres uno de ellos. Los activistas que están a favor de la intervención médica a menudo les hacen una pregunta morbosa a esos padres. ¿Preferiría tener una hija trans o un hijo muerto? Pero la verdadera pregunta debería ser, ¿preferirías tener una hija trans o un hijo gay afeminado? Me temo que para muchos, si fueran honestos, la respuesta sería la primera. Es hora de que estas organizaciones de derechos LGBT respondan al creciente número de gays, lesbianas y personas trans que hacen sonar las alarmas sobre la medicación la medicalización de la homosexualidad por parte de activistas queer radicales. Y es hora de que los estadounidenses se pregunten, a pesar de todo el progreso que los gays y las lesbianas han hecho en este país en los últimos años, ¿qué tan cómodos se sienten realmente con la idea de criar hijos gays afeminados e hijas lesbianas masculinas? Nuestra propia existencia depende de ello, dice finalmente Ben Appel, que es escritor, reside en Nueva York y que ha escrito un libro que se llama Cis White Gay, escribe también para The Post Hill y también para la revista Newsweek. Es esta la locura que nos traen a República Dominicana. Es esto lo que estamos viendo. Y si tú me preguntas a mí, ¿en qué me afecta a mí que se apruebe una ley de identidad que usted busque, definir la identidad que usted quiera? Bueno, mire, es una discusión compleja. Y yo honestamente ya he visto el experimento en otros países y cómo ha terminado. El caso reciente de New Jersey, donde un preso embarazó a dos presas, un preso trans embarazó dos presas en la cárcel de New Jersey hace exactamente un par de semanas. Que se dio la noticia, pero los grandes medios lo ignoran porque es una noticia que no se alinea con su narrativa y es políticamente incorrecta. O el caso de Argentina, donde también existe una ley similar, o lo que está pasando en México. Vayan a averiguar del diputado apellido Cuadri, qué no ha pasado con este hombre, que ha estado denunciando toda la locura que hay detrás de todo esto. Esa locura la quieren traer a República Dominicana, y esa locura tiene la suficiente fuerza dentro del gobierno para salir adelante, para convertirse en un proyecto de ley, para llegar al Congreso y posiblemente hasta para llegar al límite de que el presidente de la República Dominicana presione para que nos metan en este maldito mare magnum de locura que se está viviendo en el mundo. Sí, este es el gobierno de los progres. Este es un presidente genuflexo frente a estas agendas. Él está muy dispuesto a inclinarse ceremonioso y que nos impongan todo lo que haya que imponer. No importa si es inmigración sin control, no importa si es financiar con dinero de todos los dominicanos con planes sociales a inmigrantes que no están en estatus legal en el país, no importa si es regalar casas, regalar la medicina, no importa si es imponer un currículum educativo que se parezca un poco a lo que estos grupos andan imponiendo por el mundo, o muchísimo, o que sea la imposición. No importa, ellos tienen la suficiente fuerza porque tienen la mitad del gobierno, y este gobierno, su presidente, está lo suficientemente comprometido para que esto tome fuerza. Esa gente no fueron al Congreso porque le nació de manera espontánea. Los carteles que ellos imprimieron no salieron de la nada, estaban muy bien impresos, alguien los pagó. Y los pagó quien ha estado pagando todo lo que ha pasado en los últimos 2 años de este gobierno progre, que tiene su agenda muy clara, que tiene la agenda ¿cuál? Enfrentarnos, dividirnos y diluirnos de la manera que sea posible. Eso va a pasar, eso viene para República Dominicana.
Eso ya está en República Dominicana. Ciertamente, y yo que lo he vivido, ya tenemos esas posturas radicales y antiliberales metidas en todas partes. Y esa discusión va a comenzar en el país. Pero no exigen respeto y trato igualitario. Quieren leyes especiales y quieren tener acceso a un trato especial de los programas sociales y que el gobierno los mantenga. Porque ese al final lo que muchos de ellos aspiran. Vivir muy cómodos sin dar un solo golpe como está sucediendo hoy en día en California. ¿Llegará esto a prosperar en República Dominicana? No lo sé. ¿Que es necesario que respetemos la libertad y los derechos de la persona? Estoy totalmente de acuerdo. Que nos impongan cuestiones que tienen que ver con otras realidades y otra forma de ver la vida en otras latitudes aquí en el país, estoy totalmente en desacuerdo. Nuestra realidad y nuestras prioridades no son las que los progres del palacio nos quieren imponer. Nos vemos en un próximo video.